lo va a ver el señor Carlos Francisco Izaguirre Castro, mientras que, entre otros temas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 2271-2017-P, que propone mediante un texto sustitutorio la ley que modifica el decreto legislativo de represión de conductas anticompetitivas. Sobre eso se está refiriendo el señor Ivo Gagliuffi en esta sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor. Tenemos la Comisión de Presupuesto que también está sesionando y nos vamos en estos momentos a trasladar a la Comisión de Constitución. En estos momentos continúa sesionando. Es importante resaltar la presencia del doctor Fernando Tuesta Soldevilla, quien habló pues sobre la bicameralidad, y también estuvo el señor César Delgado Güembes, quien es pues el doctor quien entiende sobre estos temas importantes. Tengo entendido que él ha estado presente en la Comisión de Constitución para un poco pues explicar sobre pues los acuerdos que se podrían tomar adelante. Creo que hay que ir homologando un modelo de parlamento que pueda entenderse en esas mismas líneas de trabajo legislativo con estos parlamentos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Me alegra que tengamos este tipo de sesiones en la Comisión de Constitución. Ojalá que pudiéramos permitir que además desde el servicio parlamentario pudieran colaborar de manera más fluida con los debates que tenemos, porque hoy día el doctor Delgado Güembes la verdad es que nos ha dicho un montón de cosas que van más allá del debate de la bicameralidad y que tienen que ver con varios de los temas que estamos hoy debatiendo en el Parlamento y en esta comisión, que creo tendría sentido avance a una cosa que ha hecho el congresista Velázquez Gesquén, y es que parlamentemos, es decir, que avancemos un poco más a los temas del debate. Yo sí creo que voy a discrepar con una cosa que ha dicho el congresista Velázquez Gesquén, en el sentido de que sí creo que tenemos un problema de sobrelegislación. No sé si es que la unicameralidad avanzó hacia una supuesta mayor eficiencia y rapidez o si hemos perdido la lógica del debate. Yo sí quisiera, presidente, a través suyo, pedirle... Sí, congresista Velázquez Gesquén. Quisiera hacer una precisión, presidente, y comparto la preocupación de la congresista Glave. Si hay uno de los cuestionamientos que le hemos hecho y que omití decir en mi intervención es que el unicameralismo lo único que ha hecho es preocuparse por el número de producción de leyes y no por la calidad de las leyes, ¿no? Entonces el Parlamento, y segundo, que hay algo que olvidé decir, la esencia del Parlamento es hablar y no solamente reformar qué tipo de Parlamento queremos, sino si consagramos en el Parlamento que un congresista puede hablar 3 o 5 minutos, lo estamos condenando a que sean testigos mudos de una representación a la cual están abdicando. Como bien dice la congresista Glave, si los parlamentarios pudiéramos organizar un debate serio, responsable sobre una materia importante para el país, una exposición, yo creo que el límite del tiempo tiene que ser obviamente diferente al que hoy día se plantea en un reglamento que ha hecho que los parlamentarios, no digo todos, sino algunos, ni siquiera se preparen porque saben que les van a dar 3 minutos y que en 3 minutos no van a poder desarrollar con fundamento de repente una propuesta a la solución del país. Gracias, congresista Glave. Gracias, congresista Velázquez Gesquén. Y sí, y sobre ese punto, presidenta, sí creo que sería interesante tomar tal vez el mensaje que nos ha dado el doctor Delgado Güembes, que va, presidenta, más allá de la discusión sobre si una cámara o 2 cámaras, y que tiene que ver con un análisis crítico de lo que hoy tenemos con esta cámara y cuáles son los límites que nosotros estamos teniendo y por qué, sí, pues podemos entrar a una discusión de bicameralidad. Sinceramente, a título personal, desde el Nuevo Perú aún no hemos tomado una decisión conjunta, pero yo a título personal podría decir que sí creo que hay que avanzar hacia una discusión de la bicameralidad y que sería importante redefinir las funciones. Pero la solución, presidenta, al problema de crisis de representación que tenemos hoy no se va a resolver con un dictamen rápido de esta comisión que cree una segunda cámara y que nos supuestamente diga que así vamos a superar parte de los problemas que hoy tenemos. Entonces, un debate serio, como el que creo que está usted proponiendo, que ha traído hoy día a 2 especialistas, uno que es parte de esta casa y otro que ha sido invitado, debiera también llevarnos a pedir un conjunto de información, presidenta. A mí me gustaría saber, por ejemplo, en la línea de lo que ha planteado el doctor Delgado, si es que tenemos, por ejemplo,
información sobre cuántas de las normas que han sido aprobadas en este Parlamento, Presidenta, no sé, en los últimos 5 años, son normas efectivas. Esa es una de las cosas que se ha planteado y que la verdad es que sí podríamos tener nosotros por lo menos como una revisión básica. Este Parlamento sabe, desde que se inició, cuántas de las que nosotros hemos aprobado realmente son efectivas, realmente están teniendo un impacto en la ciudadanía. Presidenta, acá tuvimos una discusión hace relativamente poco para modificar nuevamente la discusión sobre si había una reelección o no había reelección, fruto de una discusión anterior que el Parlamento había tenido. Y, Presidenta, no teníamos ni siquiera una aplicación de un proceso electoral con esa norma. Hemos tenido una discusión acá, Presidenta, sobre si hay que pasar a la segunda vuelta en las elecciones regionales de un 30% a la necesidad de que llegue a un 40 o a un 50% el que ganara en primera vuelta para entrar a una segunda vuelta electoral. Y la pregunta básica que se hizo era, ¿tenemos algún estudio de cuánto está impactando realmente el hecho de que se hubiera puesto una valla del 30%? ¿Había una razón de discusión de fondo sobre lo que estábamos mirando, más allá de la simple especulación de algunos señores congresistas? Entonces tenemos un problema que creo que tenemos que analizar de manera conjunta y que tiene que ver con la propia gestión que hoy tenemos de esta Cámara. Sí, hay que avanzar a la discusión de la segunda Cámara. El congresista, el colega Fernando Tuesta, que hasta donde yo recuerdo era sociólogo, pero bueno, ahora le dicen politólogo, ha planteado varias cosas que tienen que ver con números, más, menos, en fin, una discusión que sí sería bueno entrar también a discutir. Por ejemplo, si se va a pasar a una representación mayor en el caso de Lima, que tiene sentido desde la lógica numérica que plantea el señor Tuesta, habría que rediscutir si es que Lima sigue siendo una elección de distrito único en Lima, o si empezamos a discutir que Lima tiene varias Limas a su interior y que por tanto, si vamos a entrar al distrito múltiple, entonces tal vez habría que repensar cómo es que se elige Lima. Y también entrar tal vez a revisar cosas que ya se han planteado antes. Lo que planteaba el señor Delgado Guembes sobre el proyecto de la señora Lourdes Flores Nano, que entiendo fue una discusión sobre cómo combinar el distrito múltiple y el distrito único, es algo que podríamos también recoger, Presidenta, para una discusión ahora en la que podríamos repensar cómo corregir el mecanismo de elección, sobre todo para salirnos más allá de la discusión sobre si la cifra es repartidora o no, y entrar a una discusión también de qué otro tipo de controles pueden haber a la hora de pensar la representación. Ese mecanismo, si no me equivoco, es un mecanismo que también utilizan en Alemania, en la discusión de las dos cámaras allá, entonces podría ser algo que pueda servir al debate que tengamos acá, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Doctor Delgado, para sus reflexiones finales. Primero que quiero reiterarle el agradecimiento por haberme convocado a colaborar con algunos planteamientos. Me interesaría reforzar algunos aspectos que ha planteado el congresista Velázquez Quisquén, que tienen que ver con la manera como puede comunicarse a la población la conveniencia de revisar la gestión representativa a través de un sistema de una o de dos cámaras. Los dos temas que generalmente se abordan y se abordan mal son el costo del Congreso y el número de parlamentarios. Estos son los temas tabú que generalmente terminan siendo la piedra en el zapato y de las que no se puede desprender el Congreso. Esto revela que quienes han debido comunicar la conveniencia, la necesidad, la importancia de optimizar el sistema representativo, una de cuyas variantes es pasar de una a dos cámaras, no han comunicado convincentemente a los medios de comunicación y a la población por qué el unicameralismo puede ser más eficiente, ya sea manteniendo su unicameralidad dentro de un supuesto de modificación de los distritos electorales, como ha mencionado la congresista, o a través del sistema bicameral. Entonces, si se optara, por ejemplo, por minimizar el costo mediático, diciendo que en ningún caso el presupuesto del Congreso de la República debe ser superior al 0.6% del presupuesto nacional, que es la tendencia histórica que se ha mantenido y que además ha existido también cuando teníamos un régimen bicameral, con esto se elimina un problema, porque ya no hay quien afirme que va a costar más o que va a costar menos, simplemente se mantiene dentro de una tendencia uniforme que es el 0.6% de lo que representa el presupuesto nacional.
En cuanto al número de parlamentarios, creo que pueden haber medidas que remitan a la ley, como ocurría durante la vigencia de la Constitución del año 1933, de forma que sea la ley la que indique cuál es el número de representantes sobre una base concreta, que haya cada determinado número de electores un representante, como una base central, tal como lo ha formulado el señor Tuesta Soldevilla. Estos son dos aspectos, creo que hay que eliminar para poder avanzar. No debe ser materia de debate lo que cuesta el Congreso. Lo que debe ser materia de debate es cómo el Congreso nos otorga una representación de mejor calidad, sin los desbordes organizacionales que son los que se constatan públicamente, sea porque se sobrelegisla y por lo tanto porque además tenemos niveles subdeliberativos, es decir, el Parlamento no está cumpliendo con la función en razón de la cual existió. El Congreso debe ser para que se debata. Las ineficiencias que genera el que se cercene el debate con el criterio de que con eso es más eficiente el proceso legislativo, lo estamos viendo. Se acelera tanto, yo recuerdo mucho las palabras de José Eliche, que siempre hablaba del recalentamiento de los procesos parlamentarios y la necesidad de ralentizar los procesos para evitar ese recalentamiento que tiene que ver con la manía que se tiene de hacer las cosas rápido. Todo se hace rápido y nadie termina sabiendo sobre qué se está votando, sobre qué se está debatiendo, ni se tiene menos conciencia sobre los alcances respecto a los cuales se está tomando una decisión. Uno de los aspectos que se extraña mucho de los debates en el sistema bicameral es que antes los debates se producían artículo por artículo y excepcionalmente se podía votar por todo el texto de una ley o por capítulos si la ley era muy grande. Ahora se ha invertido. No solamente se puede votar de un solo golpe toda una ley, en muchos casos leyes grandes, sin llegar a comprender los alcances ni la significación que puede tener esa ley. Esto es un problema de deficiencia intelectual en la representación, porque si tú no comprendes qué es lo que estás haciendo, ¿cómo eres responsable de tu voto cuando no sabes sobre qué estás votando? Esa es una grave deficiencia, creo yo, en el actual sistema deliberativo y en el actual sistema de votación, que debería tratar de enmendarse lo más posible. Obviamente cabe que la Junta de Portavoces tome acuerdos respecto de algunos temas que deben pasar por un carril rápido, un carril abreviado, pero de naturaleza excepcional. Ahora se ha invertido, porque la regla es que no se debata prácticamente sobre nada y que se sepa muy poco sobre lo que se está debatiendo. Señora, la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Es verdad pues lo que está diciendo, porque efectivamente los congresistas aprobamos propuestas de ley que pueden estar muy solventes acá, muy bien prepuestos y muy bien solventados. Pero aprobamos un proyecto de ley para que se ejecute de esa manera. Pero a veces los resultados son nefastos porque no tenemos el control del procedimiento. Y a veces tenemos resultados, como el caso de la interrogénica, por ejemplo, ¿no? Porque no vemos el resultado ni hemos, o sea, la sustentación, el argumento con el que fue sustentado en el Pleno tiene un camino completamente diferente a todo lo que se habló acá en el Congreso. Y entonces somos responsables prácticamente de todo, sin haber participado, pero votamos. Ese es el problema que está planteando y es verdad, pues. Sí. Esa es una de las deficiencias que tiene que ver con la ausencia de control respecto de lo que se hace. Es como la figura paterna o la figura materna. ¿Cómo el padre puede decir hágase tal cosa y luego el padre no le hace seguimiento? O sea, es un padre débil. Esa es la figura del Congreso. El Congreso es un Congreso débil porque dice qué es la ley, porque tiene el poder de decirlo, como el padre tiene el poder de dar órdenes en la casa, o la madre. Pero luego que se da la orden, me desentiendo. Entonces soy padre figurativo, es un Congreso figurativo. Por eso es que se generan las graves deficiencias en las expectativas frustradas de la población, porque tiene un Congreso que no sabe si lo que está aprobando luego se está haciendo. Yo tengo que asegurarme que lo que yo digo que se debe hacer, se haga. Si no tengo esa posibilidad, mejor no apruebo nada, porque voy a quedar peor y voy a defraudar. Entonces, ahí nuevamente viene el problema. La naturaleza de la representación política es una naturaleza eminentemente performativa. Si quienes desempeñan la representación no la hacen de manera efectiva, ellos son los que hacen que todo el sistema falle, porque el eje de la representación es solamente el desempeño y la performance. Sobre eso se sostienen las expectativas.
Y si no lo podemos garantizar con la performance o con el desempeño, nos quedamos en la irrepresentabilidad. Esa es la amenaza. Si ustedes no garantizan que se está desempeñando efectivamente la representación de acuerdo a las necesidades del pueblo, entonces nos quedamos con lo que teníamos al comienzo. Es decir, el pueblo queda sin representación. Esa es la grave amenaza que tiene el que los partidos políticos no se hayan agenciado aún de su propia reinvención. Los partidos tienen que reinventarse de forma que puedan asegurar, primero, que definan perfiles de puestos. ¿Cuáles serían los puestos necesarios para que se ocupe un puesto representativo como candidato de un partido? Si yo digo, los perfiles de los puestos en los partidos son tales para una Cámara y para la otra Cámara, en función de las diferentes actividades que tiene que realizar cada Cámara, entonces tengo que asegurarme yo de que lo que le propongo a la sociedad cumple con los perfiles de los puestos. Yo no puedo establecer exigencias a nivel constitucional, porque eso debilitaría la naturaleza del régimen democrático. Yo no puedo decir que sea una necesidad que haya maestrías o que la gente sea alfabeta, eso no lo puedo hacer. Eso no sería democrático. Bueno, entonces, eso es lo que creo que debería ocurrir, que los partidos políticos se hagan cargo de eso. Pueden haber personas como era, por ejemplo, la señora Hilaria Supa, que representaba muy bien a su comunidad, que tenía dificultades para expresarse en castellano, pero que tenía altos niveles de representación. Si yo potencio las condiciones de una persona como la señora Hilaria Supa, asegurando que tiene las competencias de gestión estatal de que carecía, entonces obviamente la comunidad de la cual ella sale va a quedar mucho mejor representada y mucho mejor servida del Estado. Yo creo que con eso, señora, quedaría, concluiría con la exposición que tendría que hacer. Muchas gracias, doctor Delgado. Le agradecemos de sobremanera la exposición y vamos a hacer un break para retomar la agenda y para despedir al doctor Delgado. Gracias. Bien, en estos momentos entonces se despiden del invitado, el doctor César Delgado Güemes, en relación a diferentes proyectos que proponen una reforma constitucional para el restablecimiento de la bicameralidad del Congreso de la República. Ha tratado también otros temas. Es importante resaltar que hizo lo propio el doctor Fernando Tuesta Soldevilla sobre los proyectos de ley que proponen esta reforma constitucional para el restablecimiento de la bicameralidad. También se van a ver otros temas, se van a tratar, pues vamos a escuchar, va a continuar la presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, para continuar con la agenda. Vamos a ver el 4.5, predictamen recaído en el proyecto de ley 482, que propone la ley de fortalecimiento de partidos políticos y grupos parlamentarios. En esta oportunidad, señores congresistas, presentamos predictamen recaído en el proyecto de ley 482-2016, presentado por el Grupo Parlamentario Célula Parlamentaria Aprista, iniciativa del señor congresista Mauricio Mulder Bedoya, mediante el cual proponen una ley de fortalecimiento de organizaciones políticas. ¿Qué es lo que propone el proyecto de ley? Que se exige una antigüedad de afiliación de 1 o 3 años como mínimo, según el tipo de elección, para que una persona sea candidata a un cargo público representativo por una determinada organización política. Asimismo, también propone que para poder participar en un determinado proceso electoral, la organización política debe estar inscrita 1 o 3 años antes de la convocatoria del proceso electoral correspondiente. Hemos recibido las opiniones favorables de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Acuerdo Nacional y la opinión en contra del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, es preciso recordar que el informe final del Grupo de Trabajo de Estudio de la Reforma Electoral también acoge en su propuesta lo planteado a iniciativa del congresista Mulder. Es preciso reconocer que, de acuerdo al marco constitucional vigente, una persona solo puede ejercer su derecho a ser elegido a través de una organización política. Es decir, no se admite la presentación de candidaturas individuales independientes. Por tanto, la medida contenida en el proyecto de ley en materia de debate incide en el derecho
a ser elegido de todas las personas porque condiciona su ejercicio a la afiliación y antigüedad en ella por un periodo mínimo de tiempo. Por ello es imperativo que se evalúe la iniciativa legislativa en materia del presente dictamen a la luz del principio de proporcionalidad. A juicio de la Comisión de Constitución y Reglamento, efectuado el juicio de proporcionalidad a la luz de parámetros objetivamente realizables, se concluye que la medida contenida en el proyecto de ley en materia del presente dictamen supera satisfactoriamente dicho test. La identidad del candidato con la organización política por la cual postula asegura un mínimo de lealtad, fidelidad y coherencia con el accionar en caso de ser electo. Dicho en otros términos, la exigencia de antigüedad de afiliación coayuda a la predictibilidad en la actuación de nuestras autoridades y el respaldo al ciudadano y de la sociedad en estas. Efectivamente, si un candidato tiene un mínimo de arraigo e identificación con la organización política, existe confianza de que en caso de ser electo, seguirá el plan de gobierno con el que postuló y será fiel a los valores, principios y visión de la organización política que lo lleva al poder. Si un candidato tiene un mínimo de arraigo e identificación con su organización política, ésta se encargará de defenderlo, respaldarlo, difundir sus logros ante la sociedad, lo cual reduce la conflictividad social y posiciona de mejor manera a las organizaciones políticas. Incluso la existencia de un vínculo entre el candidato y su organización política permite que éstas puedan erigirse en un canal pacífico de denuncias y necesidades de la ciudadanía. Además, la exigencia de antigüedad en la afiliación conlleva que se exija acción, involucramiento y posicionamiento de las organizaciones políticas y sus afiliados en la sociedad en un periodo que trasciende los procesos electorales. Por tanto, la materia del presente dictamen genera incentivos reales, efectivos y claros al fortalecimiento de las organizaciones políticas. ¿Es la propuesta contenida en la iniciativa legislativa del presente dictamen suficiente para que por sí misma fortalezca las organizaciones políticas? La respuesta desde luego es que no, pero constituye un avance que corresponde iniciar y que deberá ser complementada por otras que se debatirán en su momento. Ahora bien, considerando que la exigencia de antigüedad en la inscripción del registro de organizaciones políticas de 270 días de la fecha de elección que corresponde ha sido implementada recién en el marco de la primera etapa de la reforma electoral con ocasión de la ley del cronograma electoral, que entró en vigencia en el marco del proceso de elecciones regionales 2018, además que actualmente no todas las organizaciones políticas cuentan con el número de afiliados suficientes para cubrir el número de candidaturas que se someten a elección en procesos de alcance nacional como de elecciones regionales y municipales, y que hoy existen organizaciones políticas en vías de inscripción y personas que han adquirido kits electorales para inscribir organizaciones políticas bajo un marco normativo en el cual no se exige un número de afiliados, sino más bien de adherentes, y finalmente que la ciudadanía debe contar con un periodo razonable de tiempo en el cual se evalúe si es que decide incursionar en política y ejercer el derecho a ser elegido, y en ese orden de ideas debe contar con tiempo para evaluar la trayectoria, estatutos, propuestas y figuras representativas de las organizaciones políticas inscritas o no. La Comisión de Constitución y Reglamento evalúa recomendar que la iniciativa legislativa entre en vigencia de manera progresiva a partir de las elecciones generales del 2026. Señores congresistas, habiendo culminado la exposición, dejo el micro abierto para el debate. Congresista Mulder. Presidenta, agradezco que este tema se ponga a debate. Es un tema sin duda polémico. Desafortunadamente, este debate se hace sin el quórum respectivo, de manera que nuestras palabras se las llevará el viento, porque aunque la grabe la televisión, los parlamentarios que van a votar no la van a ver. Así que no sé si realmente podamos tener una discusión. ¿Estamos con quórum, presidente? Hay quórum. Perfecto, presidenta. Bueno, este proyecto, presidenta, déjeme decirle que, bueno, se le han agregado varias cosas que son interesantes en el mismo sentido. Yo soy siempre partidario de hacer proyectos de ley sumamente simples, porque es más fácil debatirlos. Y yo he planteado una cosa que es muy puntual, que los partidos políticos tengan militantes permanentes, y que cuando lancen candidaturas, las personas que ese partido político propone tengan un mínimo de militancia en el partido político. Ese es el concepto.
Se estableció en el proyecto original que para poder postular al Parlamento de la República tendría que existir un mínimo de compromiso entre el partido que está postulando y el candidato que está dentro del partido de 3 años. Esto lo planteamos, Presidenta, en octubre del 2016, con miras a que esto sea aplicado en el año 21, es decir, casi con 5 años de posterioridad al momento en el que se concibió este proyecto. Pero obviamente ha transcurrido el tiempo y desafortunadamente hemos dejado pasar casi 2 años y afortunadamente por iniciativa suya ya podemos discutirlo, pero ya es obsoleto el poder mantener los mismos números que se propusieron. Entonces 3 años ya se vencieron en abril, porque las elecciones se hacen en abril seguramente del año 21 y esto ya no sería aplicable. Entonces el proyecto lo que señala es que sean 2 años de compromiso. Quiere decir que para abril del año 19, aquellos que quieran ir al Parlamento por un partido político ya deben tener ese mismo día el compromiso de estar afiliados en ese partido político. Sin prejuicio, eso no lo he encontrado en el dictamen, Presidenta, pero sí lo puse en mi proyecto, del quinto de invitados que todo partido político tiene. Es decir, siempre habrá la oportunidad de invitar a personas que no sean afiliadas, pero que esto se reduzca a un quinto. No que los invitados sean la mayoría y que sean propuestos bajo la modalidad de una elección abierta en la que el espíritu de la ley de partidos políticos era que cualquier ciudadano podía ir a votar en la elección de un partido político, pero no que pudiera ser elegido en esa elección de un partido político, faltando poco para que puedan haber los procesos electorales. Entonces, como se ha interpretado de esa manera, hay partidos políticos en este Congreso que teniendo un número muy grande de parlamentarios, solo el 10% de los mismos milita en el partido político. Y no quiero decir qué partido político es, pero es el más grande de todos. Solo 11 militan en un partido político. Entonces yo digo, ¿cómo se hace para que de 59 que se postulan, solo 11 militen en el partido político, cuando la ley habla de que solo 1/5 parte pueden ser invitados? Claro, eso es cuando no se tiene militancia. De manera entonces, Presidenta, que lo sustantivo aquí es establecer un compromiso entre el partido político y la persona que lo representa. Y eso a mí me parece sustantivo. Entonces, me parece bien que se recoja que sea a partir de abril del próximo año este compromiso. Ese es un punto sustancial de la política que le permite dar al país la posibilidad de saber con determinada antelación quiénes son las personas que representan a una determinada organización, y esas personas además van a ser institucionalmente representativas del partido político que están integrando y van a conocer con la debida antelación a quienes son además sus compañeros de candidatura y eventuales compañeros de gestión pública, ya sea en una